comenzando en lo concreto, en la clase, cuéntenme, yo la semana pasada, viernes pasado, yo les solicité más o menos, ¿cierto?, que seleccionaran una de las esculturas que vimos, y yo no les di ni el autor, solamente le di el nombre, le mostré la imagen, y usted, por lo menos, las personas que lo vio a conciencia, seleccionó una de las esculturas que se exhibieron, y por ese motivo les llamó la atención, ¿ya? Porque es un poco la dinámica, porque probablemente cuando uno selecciona a conciencia esta escultura, por lo menos ahí se queda un poco en evidencia cuál es como el estilo o la forma que te llama la atención, ¿ya? No sé, me pasa de repente que hay personas que les gusta en lo figurativo, ¿cierto? O como el concepto clásico de la escultura, y puede que por ahí alguien, ¿cierto?, se sienta motivado por esculturas que sean mucho más actuales, más contemporáneas, y por ende, por ejemplo, con otros tipos de materialidades y otros tipos de lenguaje y otras formas de expresión que están instaladas en lo que son la escultura, ¿ya? Y es cosa llamativa porque, no sé, la escultura, ¿cierto? Muchas de ellas ocupan espacio público. Hay que considerar que muchas veces la escultura se le asocia al tema de la estatua, cosa muy en boga, y con eso me hago un entre paréntesis. No sé si están viendo lo que está ocurriendo ahora en distintos puntos del mundo, por ejemplo, en el caso que está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos, donde están echando abajo estatuas, ¿cierto?, que tienen que ver con gente que estuvo asociado al esclavismo, por ejemplo, y se ha generado toda una dinámica porque, no sé, aquí el año pasado, en octubre, ocurrió algo similar, con estatuas que simbolizaran al conquistador español, echándolo abajo, ¿cierto? Y ni hablar, que ha sido una discusión tremenda en cuanto a los teóricos. Por ejemplo, lo que ocurrió ahora con la Plaza Baquedano, al ser intervenida y luego pintada, ¿cierto? Y nada, como hay un poco la discusión si se intervenía nuevamente, ¿cierto? Si se alteraba nuevamente, por la carga simbólica que tiene, pero eso es harina de otro costal. Eh, y, ¿cierto? Ahora, Banksy, que es un artista como, como outsider, así, pero igual está dentro de lo que es el mundo del arte, eh, propone, ¿cierto?, que se vuelvan a colocar las esculturas, ¿cierto?, esta estatua, pero con la gente tirando de la cuerda y como tratando de botarla, que se haga una nueva escultura, con la escultura así que rescaten desde las aguas, por ejemplo, porque una de ellas fue lanzada al agua, y para que se eviten los problemas, hacer como instalada la estatua con la acción de la gente tirando de las cuerdas. Entonces, el tema de la escultura está como súper en boga, sobre todo que tiene que ver con el espacio público, con el lugar que nosotros ocupamos, ¿cierto? Y lo que ellas transmiten, y que era un poco lo que nosotros, lo que esperamos en realidad, que por lo menos ustedes logren dejar de manifiesto, ¿ya? La semana pasada, por ejemplo, hubo personas, ¿cierto?, que me comentaron el motivo de por qué les llamó la atención determinadas esculturas, y otras personas quedamos ahí en stand-by. Espero que lo hayan hecho. Y aparte, durante la semana, ya había quedado también un poco declarado, ¿cierto?, el hecho de que ustedes dejaran, ¿cierto?, como investigar algunos elementos importantes de la escultura. Me llegó, ¿cierto?, el de Anaí, ¿cierto?, el de Valentina, el de Martín Araya, de Muriel, que lo enviaron por LIRMI, y nada, está súper bien esa herramienta, porque es como súper acusete, así como me llegan las cosas, veo los progresos, me llegan estas respuestas cortas, y anda bien, así que también la información que colocaron, que está puesta ahí. Y nada, la idea, ¿cierto?, es que logremos más o menos explicar qué es lo que transmite o qué ha transmitido para ustedes, ¿cierto?, es la escultura. A ver, la semana pasada, Renato, que creo que dejó
la imagen, no sé si ahora está escuchando o estará ocupando el chat o nuevamente lo dejará. Lo importante es esto que queda ahí de manifiesto que se consultó. Y Renato nuevamente creo que está lo mismo, ¿no? O solo la imagen, parece que dejó solo la imagen. Y Belén, ¿cómo está? Bien, profe. Oiga, cuénteme, Sí. eh, ¿cuál escultura usted seleccionó al final? Mm, que no la busqué. No la buscó. Pucha. Hubiese sido bueno para ir para ir cerrando esta etapa. ¿Ya? Bueno, ahí, por ahí creo que la presentación anda por ahí, ¿cierto? En YouTube, ¿cierto? Y nada, por lo menos ahora lo que estoy haciendo, estoy subiendo la presentación y, bueno, está la opción de YouTube y va a estar así el LIRMI, la presentación, o por lo menos lo que está en Cineduc. Voy a subir también las presentaciones para que vayan rescatando las cosas de ahí, ya las imágenes, sobre todo como yo tengo un montón de imágenes y realmente no sé cómo anda el soporte, ¿vale? Entonces yo pasé, por ejemplo, una lámina, que bueno, la idea era como le mostraba las esculturas, que las seleccionaban e investigaban más o menos qué transmitía esta escultura. Dafne, no sé si me escucha, la semana pasada creo que tenía el micrófono malo, hoy día sucede lo mismo y más o menos, a ver, a eso. Ok, pucha, no lo pude, no lo vi. Pero bueno, me comprometo hoy día sí que me comprometo a enviar la presentación que haga el día de hoy, la de la semana pasada, para que ustedes las tengan en línea, pero solamente va a decir como tarea, pero lo que va a estar adjunto son las dos presentaciones, así que ahí cada uno ve lo que hace con esta información, ¿vale? Igual de todas formas, las personas que nos han conectado, el profesor Rodney también como que me han solicitado que las coloque como en un archivo que está en un drive. Vale. Renato, bueno, está ahí. ¿No sabes qué escultura más o menos realizaste? Te estoy leyendo aquí por el chat. Y la Daphne también nos puede contestar, ¿sí? Hice de la araña, vale. ¿Qué te llamó la atención de la araña, Renato? ¿La forma, la figura o lo que significa para la artista? Que es súper potente el tema de la araña. Yo les dije ya más o menos. ¿Te lo estoy escribiendo o no? La forma. Vale. ¿Y qué te provocó la forma de la araña? O sea, que yo tengo gente que a la araña la espanta de una manera que, te lo digo, como que te provocó algún tipo de susto, miedo, o lo que puede provocar en las personas, qué tipo de emoción transmite. Estoy leyendo ahí el chat, por eso. Ya, sí, 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 súper realista, sobre todo estas patas como que avanzan, sobre todo el tema de cómo camina la araña, uno tiene ese tema, ¿cierto? Ese es como un miedo, un temor súper antiguo. Ya. A ver, también la semana pasada, creo que les dije con respecto al tema del dibujo, ¿cómo van con esos bocetos? Muy bien, Candela. Victoria, ¿cómo va? Nada. Ya. A ver, es importante que esos bocetos los hagan, ¿ya? Los realicen, los tengan en sus croqueras, ¿ya? Entonces la etapa se mostró la escultura, seleccionaron, la investigaron, ¿ya? Bien, y yo creo que vamos a dejar como un límite, ¿cierto? Ya para la presentación o que mande la imagen de estos bocetos, ¿vale? No sé si me siguen, ¿ya? No se lo estoy pidiendo ahora, yo creo que la próxima clase ya le vamos a dar una fecha para que me presenten estos bocetos y manden la imagen. Pero si Y lo enviamos por Lirmi o al correo. no por Lirmi, porque, o sea,
Yo el correo lo tengo como alternativa porque hay gente que me ha pasado, que hay gente que de repente tiene problemas con Learme, ¿ya? Y nada, yo tengo este correo por si les complica la situación, ¿ya? Entonces tengo a esta gente que me está mandando cosas por ese correo, pero créeme que ha sido una cosa correcta que llegan cosas como por goteo. Hasta el otro día me llegó uno el domingo a las 2 de la mañana. Entonces, claro, pues hay un poco que se me escape alguno. Pero, pero entonces yo creo que la semana que viene, por lo menos ya ir solicitando, voy dejando como la fecha. O sea, yo ahora cuando subo estas clases, dejo en la fecha cuando suban las imágenes de estos bocetos. Que ojo, por el trabajo que tenemos que desarrollar, la idea, ¿cierto?, que vamos ejercitando del tema de ver cómo puedo representar en un elemento volumétrico, ¿cierto? En este caso hablamos de esta escultura, ¿ya? Porque el trabajo que nos toca hacer es ir pensando en nuestras propias esculturas, ¿ya? Pero no se asusten porque, aunque estemos encerrados en casa, yo he pensado y he buscado elementos que le puedan ayudar a hacer una escultura en sus casas, ¿ya? Por los elementos que tienen ahí. Eh, y para eso tengo algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, voy a enchufar el computador que se me está acabando la batería. Ahora sí. Entonces, entonces sería bueno que vaya como ejercitando el tema del dibujo, vaya viendo con el tema de las vistas, ¿cierto? Y lo mismo después van a tener que hacer con su trabajo, ¿ya? Pero, ojo, no necesito que se agobien, ¿ya? Por lo menos vamos súper bien nosotros. Mandar la información, ya por lo menos la gente se consultó más o menos cuál es el interés o por qué les motivó el tema de la escultura. Y el día de hoy vamos a dar el puntapié inicial a la segunda etapa, que es ya ir pensando en su propia obra, ¿ya? Y aprovechando los tiempos que tenemos, ¿vale? ¿Preguntas, enojos, quejas? ¿Ninguna? Profe, tengo una pregunta. ¿Ya me Candela? Tienen que ser 3 vistas, ¿verdad? ¿Solo 3? Sí, sí, con eso estoy re feliz. Si, eh, Ok. por ejemplo, las vistas están en una sola plana de tu croquera, bien. O, por ejemplo, estas vistas seleccionaste una parte o la cabeza o una sección, ¿cierto? O una rotación pequeña, bien también. ¿Ya? La idea es que vayan visitando la idea a ver, el volumen, pero no una idea como de la idea de la geometría, no sé si no es como el lado del dibujo técnico, pero sí comprender que el objeto es volumétrico y como en su mente pensar, por ejemplo, en algo tridimensional, ¿ya? Que eso como me hace un poco ruido, porque siempre trabajamos como en la parte como plana, ¿cierto? Cuadros, dibujos, pero pasar a lo tridimensional y pensar en tridimensional, ¿cierto? De que un elemento que puede jugar con la luz, que puede jugar con las formas, es lo que a mí me hace un poco ruido, y que sería bueno que ejercitemos con esto, ¿ya? Como este ejercicio de boceto, para lo que viene después, ¿ya? O sea, yo siempre pensando en proyección, ¿vale? Entonces, para esta parte, se seleccionó, se estudió una escultura, se vio el contexto histórico que tenía, los materiales que están incluidos, entonces todo lo que rodea la escultura que uno eligió, y ahora, ya que vamos a investigar cada uno y cada una esta parte, idealmente me envió esta información que pedí, nos vamos a encaminar a ir generando ya en proyección, nuestra obra en pequeño formato, ¿ya? Entonces, la semana que viene ya por lo menos vayan sacando foto al boceto y lo envían, pero ahí en Learning, más o menos cuando le envíe la clase, es eso, una foto y se envía el Learning, nada más que eso. Pero que no les estoy estresando en el sentido de que lo hagan en una semana, sino que la semana que viene hablamos de esa fecha, ¿ya? Para que no se compliquen, porque algunas personas ahí como que se estresan, ¿ya? Ahora, la persona que se quiere adelantar, bienvenido sea, pero quien no esté complicado, me lo dice. Ya, gente, en honor al tiempo, yo voy a desaparecer y... Profe, dígame, la escucho. dos cosas. A la Antonella se le cayó el internet.
Y ¿Ya? sabe que yo tengo problemas de internet. Digamos, yo ahora estoy con los datos móviles. Entonces, ¿Ya? Lirmi no me funciona, se me cae y no, como que no tengo acceso a Lirmi siempre. Vale. Entonces, ¿qué hago? Digamos, ¿le junto las cosas y se la paso a la vuelta o cómo le hago? Ya, pero tú, bueno, contigo tú puedes mandar las cosas por Gmail, ¿cierto? O por Drive. O sea, es que todo depende de mi internet. Claro, que no sé, si de repente, bueno, el asunto del Zoom como que gasta hartos datos, por lo menos lo que yo sé, ¿no? Sí, se ocupo Y el celular de mi mamá. entonces, por ejemplo, si puedes mandar así con las cosas por correo y bueno, por ahí lo podemos ir revisando. No sé si te parece, solamente imágenes, Sí. que puedes mandarle imágenes por esa parte. Ahora, todo esto, Ujú. todo lo que ustedes están realizando, algún momento tendríamos que vernos y ustedes tendrán como una carpeta donde podamos ir revisando todo lo que estamos desarrollando, ¿vale? Entonces, por lo menos aquí queda el registro de que por lo menos ustedes están asistiendo a clases, ¿cierto? Que están cumpliendo con las cosas y bueno, yo también estoy cumpliendo con lo que se nos está pidiendo, ¿vale? Pero como les decía al inicio, estamos en esa dinámica, pero tenemos que ir ajustándonos, ¿vale? Ya ahí me puede mandar lo del PowerPoint, que se lo pedí y no me lo mandó. Ya, mira, Por favor. una vez que termine la clase, yo te lo mando en PDF, ¿ya? Ya. Pero mándame un correo Ujú. pidiéndome las cosas, te las mando, ¿vale? Y de esa manera igual van a Ya, estar en línea, se pueden ver en línea, ¿vale? ya, está bien. Pero una vez que termine la clase, ¿vale? Porque ahí justamente tengo una hora, después me tengo otro curso y ahí te lo mando inmediatamente. Porque después Ya. si lo hago más, se me va a olvidar. Ujú. Probablemente. Ah, y bueno, y antes de que empiece, por favor, la gente que envíe la información que se pidió por Lirmi, ¿cierto? Los que puedan, sobre la escultura, ¿ya? En estas respuestas que aparecen ahí con el Lirmi, que están súper bien, ¿cierto? Creo que la primera persona que lo envió fue Anaís Toro, ¿cierto? Y después se sumó Valentina, ¿cierto? Martina, Muriel también lo enviaron. Ya, dígame una cosa, se ve lo que estoy mostrando porque Lorena estaba hablando y un estudiante me dijeron, profesor, comparta pantalla. Yo te llevaba como 10 minutos hablando, no veías nada. Se ve, ¿no? Ya, bien. Sí se ve. Ah, ok. Miren, ya, a nosotros, digo nosotros, yo como profesor de ustedes en segundo medio, se nos pide lo siguiente, ¿ya? Que ya vimos el tema de la escultura, ¿cierto? Y se nos pide que debamos realizar una escultura, ¿ya? Trabajar en ese ámbito, realizar una escultura. Y yo le agregué un par de cosas, viendo la situación que estamos, y tampoco nos podemos ir privando o limitándonos, ¿cierto? Tanto. Puse realizar una pequeña escultura, utilizando o reutilizando elementos de casa, ¿ya? Que hay que por ahí tengan, ¿ya? Entonces, esas cosas lo coloqué yo. Eh, entonces, aparte de lo que tenemos que hacer una escultura y no así, no tenemos una exigencia, ¿ya? O nos sugieren una idea por donde podemos transitar. Y esta escultura debe estar relacionada, ¿cierto?, con las relaciones, ¿cierto?, que establecen las personas, ¿ya? Como las interacciones, ¿cierto?, que hay entre las personas, el tema de la comunicación o falta de aquella, ¿cierto?, el tema de los valores de cada persona, cómo vive en comunidad, ¿cierto? Estos elementos que tienen con la convivencia, que por ejemplo hoy en día es sumamente importante y que eso sea que está más en la palestra dada la situación en la que estamos experimentando. Entonces, esa es como la idea, el motivo, la motivación, ¿ya? Por ahí tiene que andar viajando su mente en este ámbito, como que ese es como el pie forzado, por decirlo de cierta manera, ¿ya? En cuanto a las relaciones humanas, ahí tienen un largo camino y distintas opciones para ver con qué perspectiva las asumen, ¿ya? Si te ¿está levantando la mano o dejo la mano así alzada?
Ahí parece que la bajó. Ah, levantó la mano. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Escucho? ¿No? Bueno. Em, a ver. Ah, quedó levantada, vale, ok. Entonces, vámonos paso a paso, ¿ya? Los pasos que se nos sugieren, o que nos indican más o menos que podemos seguir, ¿cierto? Son los siguientes: plantear un propósito expresivo para su escultura, ¿ya? Hacer bocetos o representaciones tridimensionales de sus ideas, de sus propias ideas, ¿ya? De sus propias ideas, ¿ya? Por eso yo les sugería que vayan ensayando el tema del dibujo cuando uno piensa en escultura, ¿ya? Cuando uno quiere ejercitar este ámbito, ¿cierto? Todos los que hemos desarrollado algo tridimensional, ¿cierto? Hemos construido cosas desde una casa hasta pasando una cerámica, ¿cierto? Hemos pensado en tridimensional y lo primero lo plantea en un papel y luego lo instala, ¿cierto?, al exterior. Seleccionar materialidades de acuerdo al propósito expresivo y a sus propias ideas planteadas. Y por último, ¿cierto?, evaluar sus bocetos o representaciones tridimensionales y los de sus pares considerando el propósito expresivo y la originalidad en la selección de materiales. A ver, por lo menos, como estamos en un proceso creativo, nosotros la semana que viene ya vamos a conversar, ¿cierto?, en cuanto al paso 1, ¿ya? Y que tiene que ver, ¿cierto?, más o menos qué idea vaga, o ya así como súper puntual, usted quiere abordar, ¿ya? Entonces, la semana que viene espero que sí sean comunicativos, que sí hablen, y que sí contesten, para que no perdamos la idea de lo que tenemos que hacer, ¿ya? Porque si no, yo terminaría pidiéndoles trabajo a todo igual, a todo lo mismo, y yo les daría una sola idea, y bueno, ¿y qué pasa ahí con el tema de la creatividad? Entonces, para que se haga ese diálogo. Y en cuanto, ¿cierto?, al propósito expresivo, ¿cierto?, ir pensando, ¿cierto?, para que podamos ver si efectivamente se puede realizar, ¿ya? No estoy loco, creo, bueno, mi psiquiatra dijo que no estoy loco. Las cosas se pueden hacer, ¿cierto?, en casa. Y de hecho, por eso la línea de presentación que hice el día de hoy tiene que ver, me enfoqué con esa idea de que qué cosas pueden estar experimentando en sus casas. Entonces, pensando lo siguiente, ¿cierto? Quise colocar como dos grandes ejemplos, como dos grandes puntos de la escultura, ¿ya? Por ejemplo, al igual que la pintura tradicional, la escultura tradicional era fundamentalmente narrativa, contaba cosas del pasado que la sociedad burguesa decimonónica, ¿cierto?, consideraba digna de recordar, ¿ya? Por supuesto, las estatuas debían realizarse conforme a las normas dictadas por la Academia de Arte, es decir, según las normas establecidas desde el siglo XVIII, por el neoclasicismo a partir de la estatuaria clásica grecorromana y el del Renacimiento italiano, ¿ya? Y bueno, dan las características que tienen este tipo de esculturas, ¿cierto?, que son más, o cuando la gente piensa en una escultura, piensa en algo más o súper figurativo, y por lo demás diciendo que las proporciones, ¿cierto?, de las figuras humanas. Pero llegado al siglo XX, la situación cambió, y cambió para siempre, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos esta escultura que pertenece a Picasso, y también cambian las materialidades o lo que se entiende como escultura, ¿ya? Y bueno, aquí lo que aparece declarado, ¿cierto? Si la escultura quería sobrevivir en el mundo contemporáneo, si quería seguir teniendo atractivo para la sociedad moderna, hablamos del siglo XX, entonces tendrían que emanciparse de la estatua. Como yo le decía, el tema de la estatua es como una idea que se tiene solamente de la escultura. Abandonar su carácter narrativo y convertirse en puro objeto tridimensional en el espacio, un objeto que pudiera ser valorado única y exclusivamente por sus valores plásticos. Y esto es lo que ocurrió a comienzos del siglo XX, ¿ya? Ojo, esto es una síntesis, porque el tema de la escultura da, pero para largo. Por eso yo hice una pequeña selección, más o menos, mostrando determinados objetos que se consideran esculturas, ¿cierto?, y que son parte de la historia del arte, ¿cierto? Y por ejemplo, hay personas que han revisado el tema de cómo pintaba Picasso en la época del cubismo, y cómo el cubismo, ¿cierto?, influye en determinadas vanguardias y en otros artistas que empiezan a producir obras
con otros materiales, otras formas o otros sentidos de lo que se piensa como lo que es la escultura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, unos precursores fue Rodin, ¿cierto? ¿Cierto? Y en el siglo XIX hubo un artista que empezó a remover los cimientos de la escultura, Rodin. Él fue el primero que empezó a resaltar los valores expresivos frente a los descriptivos, en adoptar puntos de vista insólitos para abordar las figuras, en prescindir del pedestal, en realizar obras abiertas cuyo significado pueda completar el espectador, ¿ya? Entonces, el espectador ahí juega un rol fundamental. En prescindir de estatuas para realizar solo fragmentos de ellas, en iniciar una técnica de ensamblaje. Y entonces, uno de los elementos que nos entregó el siglo XX son los nuevos materiales, nuevas formas de comprender la figura, ¿cierto? Comienza todo este movimiento de vanguardia, ¿cierto?, artística, y cada uno con manifiesto y con su manera de percibir el arte. Entonces el arte se derivó, ¿cierto?, y explotó a distintas direcciones, como una esquirla, así como si fuera una especie de granada, el arte, ¡pum!, derivó en distintas secciones. Entonces, claro, entonces podemos abordar de distintas perspectivas lo que es el ámbito de la escultura, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ya hemos visto lo que es Henry Moore, ¿cierto?, Brancusi, y el caso de Picasso, ¿cierto?, que tuvo bastante que aportar. Entonces, si se fijan en la materialidad o los elementos que están confeccionados esta escultura, ¿cierto?, y los materiales que utilizó, y hablamos de casi 1912, ¿ya? Más de 100 años, ¿cierto?, que se elaboró una escultura como esta, ¿ya? Y aún así no es muy conocido, ¿cierto? Entonces, aquí vemos, ¿cierto?, Picasso y Boccioni, como que cambiaron el concepto o lo que se comprende también como escultura. Y bueno, hay que pensar que Picasso influyó bastante en otras vanguardias artísticas, ¿vale? Pero en ese sentido, que no solamente lo que aparece escrito, me gustaría también que observaran el objeto en sí, ¿ya? Los materiales, cómo se utilizan, cómo se ensamblan, cómo se distribuyen. Y si uno ha visto, por ejemplo, pintura de Picasso, probablemente van a asociar que la pintura tiene que ver con su producción en el ámbito de la escultura, ¿ya? Y, por ejemplo, esta escultura es lo mismo, ¿cierto? Se trabaja como con alambres, ¿cierto?, distintas direcciones, la línea, ¿cierto?, que nos sugiere un volumen. A mí me evoca mucho a lo que hizo Calder tiempo después, ¿ya? Pero por eso es un poco el valor que se da, ¿cierto?, que Picasso experimentó en distintas áreas del arte, mientras yo el tema de la escultura. Entonces aquí utiliza distintas varillas, ¿cierto?, de alambre, que podía convertirse en un homenaje a su amigo Apollinaire. Picasso no conocía bien el hierro y no sabía cómo trabajarlo, pero un artista amigo suyo, Julio González, sí lo sabía, ¿ya? Y entonces, ¿cierto?, influyó bastante en lo que vino después. Y me voy a pasar a un tema que a título personal, ¿cierto?, a mí me llama mucho la atención, pero me doy una vuelta para que ustedes conozcan más o menos hacia dónde quiero llegar. Entonces voy a hablar, solamente hablar sobre el constructivismo soviético. ¿Ya? El constructivismo soviético influyó bastante en distintos ámbitos del diseño o del arte, ¿ya? Y tiene que ver con un contexto político que estaba ocurriendo en actual Rusia, en aquella época en Rusia, y cómo se empieza a instalar la idea de la Unión Soviética. Régimen comunista, Lenin, bueno, si saben historia ahí, van a saber más o menos a dónde apunto. Entonces, por ejemplo, influyeron incluso, algunas veces dicen que este es como el primer meme, ¿vale? Algunos dicen aquello, pero esto es como una propaganda, un cartel, perdón, hecho por Rodchenko, ¿vale? Uno de los más conocidos del movimiento, ¿cierto?, de lo que se conoce como constructivismo, ¿cierto?, y retrata a la musa de la vanguardia rusa, ¿cierto?, Lilia Brick, con un pañuelo de obrera y gritando bien alto, libros, ¿ya? Entonces, con un poquito de elementos, son bastante potentes, ¿cierto?, los carteles que trabaja, ¿cierto? E incluso trabajó, ¿cierto?, haciendo un cartel para la película que según muchos dicen es como la película más importante desarrollada, ¿cierto?, que es el acorazado de Potemkin. Esta es alguna escena, ¿cierto?, que muchas veces se repiten en otras películas.
Entonces el movimiento artístico se dio a conocer públicamente en 1920, aunque ya existía desde bastante antes a partir del manifiesto redactado por Naum Gabó y Anthony Pevsner, ¿ya? Hermanos, ambos. Y ellos, ¿cierto?, proponían, ¿cierto?, una escultura abstracta, ligera, alejada de los conceptos tradicionales de volumen y masa, ¿ya? Es decir, no sé si se fijan bien cómo se distribuye y da la sensación de volumen esta pieza, ¿ya? Como que utilizara la línea, ¿ya? Frente a las obras tradicionales modeladas o esculpidas para crear un volumen, ¿ya? Como generar la idea de volumen, ¿ya? Con distintas... Esto es como una idea, ¿cierto? Proponen construir obras soldando o pegando pequeñas piezas de cartón, ¿ya? Para sugerir el volumen mediante planos que se cortan, como que planos permiten, unidos, ¿cierto?, dar la sensación de volumen, expresando la dinámica del espacio interno de la escultura. Entonces, no sé, por ahí, ¿cierto?, si alguien puede trabajar con una idea similar, o se le viene a la mente algo similar, trabajando con los mismos ideas que trabajó Naum Gabó, ahí tiene una alternativa. ¿Ya? Ojo, por eso yo hice una selección para que más o menos puedan ver que sí se pueden, sí, es como cartón delgado. Claro, yo por lo menos podría ocupar esta idea, ¿cierto?, como si fueran cartones de esos que, yo que como avena, por ejemplo, si yo rescato todas las cartones de avena, que es un cartón, no sé, cartón forrado, y puedo generar una escultura tomando como consideración, o sea, recuperando esos materiales, ¿vale? Entonces, qué bueno que me vayan entendiendo la dinámica para que he estado pensando. Sí, no, es como el cartón, este cartón que viene en los envases de distintos productos, eso es. Y de hecho las carpetas de cartón no las puedes recuperar, ¿cierto?, reutilizar. Entonces el movimiento nace del contexto de la Rusia postrevolucionaria, ¿sí? Eso es especialmente presente después de la Revolución de Octubre, en la segunda fase de la Revolución Rusa de 1917. Y aquí vemos otro ejemplo de un trabajo de Naum Gabó. Cómo trabaja con estos planos, pero los distribuye de tal forma, o los plantea de tal forma que nos da la sensación de algo volumétrico, que tiene un volumen, que ocupa un espacio, ¿cierto? Y también podemos lograr percibir que está la figura humana presente. Entonces, y aquí vemos, por ejemplo, otros exponentes, ¿cierto?, de lo que es el movimiento artístico llamado constructivismo, ¿cierto? Rodchenko, Popova, ¿cierto? Pevsner y Gabó. Aquí tenemos otro ejemplo, miren cómo utiliza, por ejemplo, una esquina, ¿cierto? Y como en determinados planos da la sensación de volumen, ¿ya? Entonces ellos plantean, tienen todo un fundamento detrás que es mucho más profundo con respecto al tema de la escultura, ¿vale? Y de su arte en general, ¿ya? Entonces hablan de renacimiento del espacio y del tiempo, plantean la manera revolucionaria de una revaloración de la vida y la importancia de que el arte se base en la percepción del espacio y del tiempo, la única forma sobre las cuales la vida se construye. Hablan de la belleza como algo subjetivo y de la importancia de respetar el ritmo esencial de los objetos. Aquí otros ejemplos, miren estas obras, ¿cierto?, de Naum Gabó, ¿ya? Ahí un poco puede ayudando a lo que viene después. Entonces, aquí, ¿cierto?, quise dejar más o menos claro que la idea era como, que muchas veces no se cumple, ¿cierto?, que el arte tenía que ser fácil de comprender y tener una utilidad social, ¿ya? El contexto, por lo menos, esa era como la idea de la obra. Aquí tengo, por ejemplo, el caso de Pevsner, ¿ya? Por eso, para que lo puedan revisando a Pevsner y Gabó, les puede ayudar. Entonces, este movimiento, ¿cierto?, alentó el trabajo artístico en pro de la construcción del nuevo Estado, y aunque en su inicio estaba muy ligado a expresiones europeas como el futurismo, cubismo y abstraccionismo, su meta particular es un tipo de arte que cumpla con el propósito de instrucción, ¿ya?, así como también con el de funcionalidad o utilidad. Se trata de un arte de servicio, arte comprometido, como comúnmente se le conoce. Entonces, este tipo de arte, como todos tipos de arte, está relacionado a su contexto histórico. Entonces, yo aquí le puse, por ejemplo, ejemplos o algunas ideas que pueden ayudar a lo que nos toca a realizar
vemos, ¿cierto?, como algo similar o semejante a lo que hace Naum Gabo lo plantea esta artista, ¿cierto? Cómo distribuye determinadas figuras geométricas y cómo las ensambla, ¿ya? Por eso dije, aunque estemos en casa, no hay que limitarse. Yo me he estado dando la tarea de buscar qué ejemplos se pueden practicar o se pueden llevar a cabo dadas las circunstancias. Me recordé, y aquí con este me paso al lado de lo que es la arquitectura, lo que hace, por ejemplo, este artista, sé que es Leonardo Porto, ¿cierto?, que utiliza, ¿cierto?, mucho material como reutilizado para generar sus obras, ¿ya? Pero está más, se tiene que ver con el tema de la arquitectura, ¿ya? Pero lo quise colocar acá para que vean cómo él trabaja con aquello, ¿cierto?, con elementos que están ahí a la mano, y saca fotografías, los graba y los plantea, ¿cierto?, como en este caso, ¿ya? Elementos como reutiliza elementos y trabaja en el tema de la técnica de la fotografía y todo un concepto que hay detrás con respecto a la vivienda, ¿ya? Esta es otra presentación, ¿cierto?, que se llama "Esta será mi casa cuando me vaya yo", ¿cierto? Y él se hace las distintas preguntas, cuando se hacen estas preguntas con respecto a su obra. ¿Qué hubiese pasado con las viviendas sociales si no hubiesen habido el golpe de Estado? ¿Cómo sería nuestra ciudad? En la ciudad de Santiago habla. Estas son algunas de las temáticas que el artista autodidacta Leonardo Portus invita a reflexionar en su exposición "Esta será mi casa cuando me vaya yo", y reutiliza elementos y los convierte en edificaciones, ¿ya? Pero como dije, hay un tema más profundo que está en juego con respecto a la arquitectura, pero los quise instalar acá para que vean que sí se pueden utilizar elementos que están ahí a la mano. Entonces recrean edificios ficticios ubicados en diferentes zonas del país y son construidos con materiales de distinta procedencia: madera, palito de maqueta, pintura acrílica mezclada con esmalte industrial, pasta muro, barnices y material reciclado, ¿ya? Aquí ya me paso a otro artista que es Calder, ¿ya? Él trabajaba como el arte que efectivamente tenía movimiento. Miren cómo trabaja con distintas secciones y determinadas figuras y ocupa el espacio. Y estos son trabajos que han hecho algunos niños tomando como idea los trabajos de Calder, ¿ya? Que este es Calder, este es como son los trabajos hechos por estudiantes, y lo hacen como una referencia, ¿ya? Utilizando solamente papel, o en este caso cartulina. Aquí están otros ejemplos de cómo se trabaja en base a las obras que presenta Calder, ¿ya? Y esta es una obra de Calder, y esto es de los estudiantes, ¿ya? Para que vayan tomando nota, ¿ya? De que, por ejemplo, puedo utilizar, no sé, alambres o cartón, ¿ya? Por si te gusta algo más figurativo, puedes recuperar cartón, sobre todo hoy en día que la gente está comprando cosas en internet y queda mucho cartón dando vueltas de las cosas que te envían, y puedes trabajar con cartón y masking, ¿ya? Estas obras que están hechas solamente con botellas PET, estas botellas plásticas, ¿ya? Botellas de agua. Y nada, yo me imagino que estas decisiones se van haciendo con algo punzante, ¿cierto? Se puede recortar una botella desechable y generando piezas, ¿ya? Se utiliza esa materialidad. Estos otros ejemplos, ¿ya? Que se pueden aplicar o con el uso de estas piezas. Aquí también hay un ejemplo, no pude dar con el nombre, pero dejo la imagen, que toman como esta idea de un gabó, y solamente instalando el cartón de determinada forma y dar la sensación de una cabeza, ¿cierto? Aquí hay otro ejemplo, ¿ya? De obras que se pueden hacer, ¿cierto?, con este cartón recuperado. Y esto tiene que ver, o está más cercano a lo que es también la arquitectura, pero me pareció interesante de cómo se distribuyen, ¿cierto?, estos volúmenes, ¿cierto? Y nada, ahí está a la vista. Con cuerpos geométricos, ¿cierto? Aquí está el nombre del artista. Y el viejo y querido alambre también, que ayuda, y si bien se utiliza,
puedo trabajar también con la idea de las sombras, ¿ya? Entonces trabajamos con una base muy pequeña y elementos sumamente puntuales, y trabajo con la idea de la luz y la sombra, ¿ya? Y acá, para cerrar esta presentación, ir ya terminando esta clase, vemos el caso de Calder. Como que dibujar en el aire con el alambre, ¿ya?